el turno de Samantha Anguiano, directora de ventas para México, Centroamérica y el Caribe de OpenText. Samantha cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo IT, donde ha colaborado en empresas como Avaya, IBM, Cisco y Thales. Ingeniera mecánica eléctrica con especialidad en comunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, es también candidata a maestra en el programa MBA MEDEX del Instituto Panamericano de la Alta Dirección de Empresas, IPADE. A principios de 2020 fue reconocida como una de las 50 mujeres líderes de Latinoamérica en ciberseguridad por LATAM Women in Cybersecurity y Women in Security and Resilience Alliance. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y por su atención en nuestra presentación. Digitalización de procesos de negocio, empezando desde la parte de recursos humanos y pasando por finanzas y operaciones. ¿Por qué le puse así a esta presentación? La realidad es que hoy muchos de nosotros como organización estamos buscando no solamente digitalizar los procesos, sino también estamos buscando transformar digitalmente nuestro negocio, es decir, cambiar básicamente toda nuestra perspectiva de cómo hoy estamos haciendo nuestras actividades, cómo estamos presentando nuestros servicios, cómo estamos presentando nuestros productos y entrar en nuevos horizontes y nuevos mercados. Pero uno de los primeros pasos que se tiene que dar justamente para poder avanzar en este proceso es la automatización y digitalización de algunas cuestiones. A mí me gustaría empezar justamente platicando cómo son estos procesos en la parte de transformación digital. ¿Qué significa esto? ¿Dónde nos lleva? Un segundo. Bueno, básicamente, y creo que todos ya lo tenemos muy consciente, hoy estamos atravesando algo que llamamos la industria 4.0 o la revolución industrial 4.0. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la realidad conocíamos que la primera fue cuando llegaron todas estas máquinas de vapor, después viene todo este tema de la cadena de producción y hace quizá, bueno, a finales del siglo pasado, qué curioso escucha eso, pero sí, a finales del siglo pasado, es decir, alrededor de los 80s y los 90s, empezamos a digitalizar. Es decir, empezamos a utilizar cada vez más las computadoras. Ya teníamos la capacidad de tener una computadora de consumo en nuestros hogares y poco a poco esa tecnología fue evolucionando y ahora realmente podemos acceder a información a través de diferentes dispositivos. Es decir, la cantidad de información ahora se dobla en el mundo, el doble de la información que se está creando cada 12 horas, cuando apenas en 1900 tenían que pasar prácticamente un siglo. Entonces, la realidad es que hoy estamos enfrentándonos a muchísima información, estamos enfrentándonos a nuevos mercados, a nuevos tipos de usuarios e incluso nuestros colaboradores ya son nuevos. Antes estábamos muy preocupados por los millennials que ya venían, que ellos ya eran nativos digitales. Ahora ya tenemos a los centennials. ¿Y cómo vamos a aprovechar estas capacidades que ellos ya tienen para poder realmente hacerlo más en nuestra operación, mucho más provechosa, mucho más eficiente y adicionalmente que pueda crecer y transformarse, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tecnologías son las que están transformando hoy al mundo? Como comentaba, estamos ya en esta revolución 4.0 y bueno, pues una de ellas es indudablemente la nube. ¿Por qué se hizo tan popular la nube? Porque cada vez más tenemos mayores fuentes de información, tenemos más requerimientos de nuestros usuarios y nuestra organización y entonces necesitamos más capacidad. No hay data center ya prácticamente que soporte todos los implementos que queremos usar. Si realmente queremos hacer una analítica real, por ejemplo, de la información que estamos recibiendo, la capacidad a veces no es completa con solo los servidores con los cuales nosotros contamos. Entonces, el cloud nos dio la oportunidad, uno, de tener mayor capacidad y mayor espacio, pero también de podernos comunicar prácticamente en cualquier lugar y de podernos conectarnos. Hoy puede ser nuestra información de forma local o en Singapur o puede estar en Brasil, ¿no? Y la realidad es que
vivimos ya en un mundo muy conectado. La parte de inteligencia artificial. Cada vez más estamos haciendo analítica y estamos teniendo predicciones sobre nuestro negocio, o sea, hacia dónde realmente debemos de tomar las decisiones. Si no tenemos, si esta información no le damos contexto, no importa que tengamos mucha, si no podemos realmente darle inteligencia y contexto. Esto es lo que nos está ayudando justamente tanto la inteligencia artificial como el machine learning. La parte de inalámbricos, evidentemente esto nos da la oportunidad de podernos conectar con nuestros usuarios, con nuestros colaboradores, y ahora con la pandemia se vio claramente, incluso para esquemas de educación y otro tipo de situaciones que se fueron presentando, nos dio la capacidad de podernos conectar, ¿no? Nuestras nuevas fuerzas de trabajo, la experiencia que le estamos dando a los usuarios, es decir, hoy por hoy ya no tengo que estar sentada enfrente de mi computadora, o ustedes mismos no tienen que estar en una computadora para estar viendo mi presentación. La pueden ver desde su móvil y a lo mejor están tomando un café o a lo mejor están o la pueden ir escuchando, manejando, no sé, hay diferentes ya alternativas que nos permiten este tipo de experiencias. Esto justamente es lo que está transformando nuestro mundo. El tema es, probablemente todos ustedes ya conocen estos conceptos, incluso a lo mejor ya los han implementado. ¿Cómo realmente puede jugar a nuestro favor para transformar nuestra organización? Y bueno, ¿y cómo hacemos para subirnos a esta ola? O sea, ¿cómo realmente la capacidad de nuestra empresa de poder capturar toda esta información verdaderamente se vuelve importante y nos volvemos eficientes para utilizarla? Y aquí nosotros lo que hacemos es proponer, digamos, un marco, algunas ideas de capas de cómo podemos ir avanzando en este proceso de transformación. Uno es evidentemente mantener la seguridad. Esto puede ser tanto la física, pero ahora nos tenemos que identificar también como ciudadanos digitales. Y esta ciudadanía también nos vuelve como organizaciones digitales. Y esto también nos va a llevar a una mayor productividad, pero sí, siempre y cuando mantengamos la seguridad cibernética. Evidentemente, otro de los puntos es este tema de la transformación digital, que seamos ágiles en esta innovación. Es decir, no solamente es cambiar hacia la digitalización per se, sino realmente que podamos transformar el concepto de la oferta que estamos haciendo, ya sea para nuestros usuarios internos o para nuestros usuarios externos. Y finalmente, el valor que vamos a estar entregando a nuestros clientes. A veces nuestros clientes son los ciudadanos, a veces los clientes son, sí, usuarios que están obteniendo nuestra tecnología, pero también pueden ser usuarios que tienen pueden ser, por ejemplo, los mismos colaboradores dentro de nuestra organización. Estas personas que a lo mejor en la parte de RH necesitan mucho más comunicación interna, que tienen que entregar información de manera más sencilla, que pueden colaborar con otras áreas de una manera más eficiente. Este tipo de cosas también son nuestros clientes internos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos para acelerar la transformación digital? Bueno, indudablemente necesitamos crear organizaciones resilientes. Y creo que la pandemia nos demostró lo importante que es esta palabra ahora. ¿Por qué? Porque de un día para otro cerraron todas las organizaciones, nos tuvimos que ir a casa y solamente las organizaciones que tuvieron la capacidad de poder mandar a sus empleados, de tener las herramientas tecnológicas y además los planes operativos ya listos con contingencia pudieron lograr mantener su operación. Esto demuestra la resiliencia de esas organizaciones. Mantuvieron justamente la manera en cómo estaban operando sin que hubiera impactos y consiguieron permear justamente su oferta hacia los usuarios bajo las nuevas condiciones que se estaban presentando. Evidentemente, esto permitió que hubiera un comercio sin fricciones, es decir, por ejemplo, ahora cuántos restaurantes no utilizan, por ejemplo, sistemas de mensajería. A mí me ha sorprendido que hasta, por ejemplo,
gente que, o sea, lo he visto en redes sociales, que gente que ofrece, por ejemplo, servicios de tarot, ya lo ofrece con un robotito en su mensajería para que agendes y demás, y cosas por el estilo. La verdad es que cada vez más hemos logrado utilizar estas tecnologías, y eso, aunque no lo crean, es un paso hacia la transformación digital. ¿Por qué? Porque antes, pues, que a lo mejor sí ibas a la tienda esotérica y ahí buscabas a la Madame Sassou, ¿no? Ahora no, ahora lo puedes hacer desde un robotito y con tu dispositivo de manera remota, te conectas, te mandan la información, etcétera, ¿no? Gestión de riesgo simplificada. Otra cosa que también es muy importante es, una cosa es que hagamos la transformación digital, pero que eso no nos represente un problema. Eso es bien importante. Más bien es entender que cualquier tipo de implementación, transformación, negocio, etcétera, nos lleva justamente a la posibilidad de tener riesgos, pero que estos riesgos estén administrados. Eso es lo más importante. Y sobre todo que al administrar estos riesgos no te lleve a que no permitas innovación constante, ¿no? Es decir, que no se ponga restrictivo, que te deje constantemente innovar y utilizar de manera eficiente todos tus recursos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué retos nos hemos encontrado para el tema de la transformación digital? Indudablemente el tema de silos de información. ¿Cuántas veces no tenemos duplicada la información? Sobre todo, por ejemplo, cuando haces auditorías, cuando presentas tu información al SAT, por ejemplo, muchísimas veces el área de cuentas por cobrar tiene la misma información de que la de por pagar, pero no están conciliadas, pero a la hora de que viene el auditor, tiene esta información doble que a veces no hace match, y entonces se vuelve todo un problema. Si tuviéramos repositorios centralizados de esta información que nos permita explotarla de manera eficiente, uno, estos procesos operativos se volverían mucho mejores. Pero además, si podemos recabar toda esta información, tenemos la capacidad de explotarla, es decir, de poder realmente sacar de esta información lo que es de valor para mi organización. Y no solamente para mejorar un proceso, sino también para innovar en nuevas ofertas, en nuevos servicios o incluso en la implementación de nuevos negocios dentro de mi misma organización. La digitalización de los procesos, lo que estábamos platicando. ¿Cuántas veces no tenemos, nos contratan y todavía seguimos teniendo un expediente de nuestros empleados total y completamente en papel? ¿Dónde vamos a estar guardando esa información? ¿Qué es lo que vamos a tener guardado con un papel? Ahora todo lo podemos digitalizar. Incluso ya podemos sacar nuestras actas de nacimiento digitales y, bueno, ya ven que incluso se busca tener también un pasaporte digital, etcétera. Entonces, la realidad es que hoy por hoy podemos tener ya expedientes de nuestros empleados digitalizados y ese ya es un proceso que nos está llevando hacia otra etapa dentro de nuestra organización. Los mismos expedientes de nuestros clientes. ¿Cómo vamos a saber cómo conciliar? Si nos mandan a lo mejor una auditoría, ¿cómo vamos a poder obtener todas las transacciones que hemos tenido en nuestro cliente si lo tenemos todo por separado en diferentes áreas y además no tenemos un proceso de extracción digitalizado? Eso totalmente nos inhibe de la parte de la innovación. Y por último, realmente es, ok, perfecto, tengo la mejor tecnología, ya me fui a la nube, tengo sistemas de inteligencia artificial. La realidad es que si no tenemos la información adecuada, con el orden adecuado y con la clasificación, si no tenemos la ingesta adecuada, no importa la tecnología que tenga, puedo tener las mejores herramientas, si realmente no estoy entendiendo cuál es el proceso que tengo que impactar. ¿Y eso cómo lo obtengo? Teniendo la información e identificando realmente cuáles son eh, los procesos más importantes a los cuales les tengo que invertir y puedo digitalizar. Entonces, esos son algunos de los retos que nos podemos encontrar. De las capas hacia el proceso de transformación digital, nosotros visualizamos al menos 4. La primera es la eficiencia operacional. Como les comentaba, a ver, implementar controles dentro de mi organización. Es decir, hoy mi organización tiene un área de recursos humanos, tiene un área de cuentas por pagar, tiene un área, por ejemplo,
de real estate, ¿no? Entonces, estos procesos hoy a lo mejor se hacían totalmente manual, con papel, con folders. ¿Qué pasaría si todo lo vuelvo digital? Lo uno y puedo obtener de cada uno de estos repositorios la información que requiero. Es decir, por ejemplo, cuál ha sido la productividad de mis empleados, qué tanto se han enfermado, saber si, por ejemplo, hemos atendido de manera adecuada sus requerimientos de tecnología en esta pandemia. Esto es básicamente automatizar este proceso. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de esta digitalización. Ese es el proceso o la capa inicial, cuando empiezo dentro de mi organización. Después me voy a la eficiencia operacional, pero ya dirigida al usuario. Es decir, ahora yo, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? O sea, imagínense que ya tengo a través de mi mensajería, yo hoy por hoy, por ejemplo, ya puedes hacer muchísimos de las reservaciones de los restaurantes a través de WhatsApp. O, por ejemplo, ayer tuve una experiencia con una agencia de viajes en la cual también todo lo hice a través de un chat dentro de su página, ¿no? Y a través de mi móvil. Ya no tuve que hablar con nadie, no tuve incluso ni siquiera que llenar un formato, simplemente di los datos, en la parte del pago fue a través de las herramientas estándar de pagos como PayPal y todas estas, y la manera es que fue totalmente, lo terminé de hacer esta compra que estaba haciendo de un pequeño viaje en menos de 15 minutos, ¿no? Porque fue mucho más sencilla esta experiencia en la que estoy teniendo por las herramientas implementadas. Entonces, hoy esa agencia de viajes se convierte en otra oferta que me hacen a mí. Ya sé que me puedo meter, ya tienen una app, entonces ya puedo estar viendo constantemente los nuevos viajes que ellos están generando, ¿no? O las nuevas ofertas. Después me voy a la parte de las cadenas de valor, y que ya están manejadas por la información. ¿Qué significa esto? Si ya habíamos hablado de la eficiencia operacional, ¿qué significa esto de las cadenas de valor? Nuestra interacción con los otros entes, sobre todo, por ejemplo, con nuestros vendors, nuestros proveedores, ¿no? ¿Cómo hacemos más eficiente justamente esta interacción con nuestros proveedores? Y que puedan, por ejemplo, acceder también o más bien, que yo me pueda beneficiar de la información que ellos me proveen y de las interacciones que estoy teniendo para volverme más eficiente, para recortar, por ejemplo, costos operativos, para poder incluso identificar si estoy haciendo las compras adecuadas, etcétera. Y finalmente, ya después de esto, volverme un servicio alimentado por plataformas digitales. Como les comentaba, un caso clásico es que les comentaba, ya podemos comunicarnos nos volvemos una comunidad a través de mensajería, o por ejemplo, ya mi atención no la hago a través del teléfono o la mensajería, sino la hago a través de redes sociales. Estoy entregando un nuevo valor para mis usuarios, ¿no? Entonces son como diferentes etapas en las cuales yo voy implementando justamente esta transformación. Y bueno, ¿qué es lo que encuentro? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues evidentemente voy a tener diferentes fuentes de información, como comentaba, ¿no? O sea, igual es el conocimiento como tal de mis colaboradores. Voy a tener también las relaciones que tengo tanto entre departamentos como entre instituciones, por ejemplo, gubernamentales, o con mis proveedores, o incluso con mi cadena de valor, mis distribuidores, mis mayoristas, etcétera. La información que obtengo incluso también de mis dispositivos. Por ejemplo, hoy ya me interesa ver, digo, para nadie ya es un secreto, generalmente ya tenemos ahora en los E5 las cámaras de videovigilancia, eso le entrega valor, por ejemplo, a la ciudad para poder tomar decisiones en donde a lo mejor falta alumbrado o a lo mejor donde se están reportando más robos, o por ejemplo donde se requiere a lo mejor arreglar una calle. Entonces esta es una ingesta justamente de estos dispositivos que llamamos IoT, pero que también pueden ser, por ejemplo, de nuestras máquinas, de nuestros robots que están fabricando el producto, o de los servicios justamente a los cuales estamos, no sé, quizá tabletas, etcétera, que están utilizando nuestros colaboradores para captar más clientes. Y finalmente, bueno, pues identificar cuáles son
estos procesos relevantes que van a ser impactados de manera directa a través de esta digitalización que vamos a implementar. Uno de los procesos que nosotros identificamos como OpenText, justamente, es el manejo del ciclo de vida de esta información. Por un lado vamos a tener la captura, es decir, vamos a tener diferentes fuentes, como lo había mencionado hace ratito, que van a estar alimentándome como organización. Pueden ser fuentes para servicios internos o fuentes en la interacción que tengo en mi cadena de valor o fuentes en la interacción que tengo con mis clientes, ¿no? Entonces voy a estar capturando esta información y lo puedo hacer de diferentes formas. Ya habíamos platicado que puede ser sí digital, a lo mejor pues necesariamente tengo que llevar un papel, ¿no? Un impreso, pero lo puedo digitalizar también. Y una vez que obtengo esa información, debo de tener la inteligencia dentro de mi organización, que por esto hablábamos, por ejemplo, incluso de inteligencia artificial, o de clasificar y de extraer lo que me resulta de valor. Y puede ser que todo sea de valor, solamente que para qué proceso es de valor qué dato, ¿no? O sea, a lo mejor si es un nombre, si es una edad, la localización geográfica, etcétera, ¿no? Entonces, esta extracción debe de ser valor para mí, para que yo pueda entregar también a su vez valor. Luego, integrarla a mis procesos. Por ejemplo, simplemente el proceso de, como les comentaba, de cuentas por pagar para poder atender a mis proveedores de manera adecuada, el proceso de altas y bajas de un empleado, el proceso, por ejemplo, también de enrolamiento de uno de nuestros clientes y su expediente, el proceso de auditoría, básicamente es identificar estos procesos y entregar esta información a ese proceso, alimentarlo, ¿no? Y que además me dé la capacidad de integrarme con otras aplicaciones. Es decir, como les comentaba, no es una cosa muy importante y de valor, es no perder de vista que no podemos tener silos. Y finalmente, pues entregar valor, ¿no? O sea, la entrega, la presentación de la información, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ¿cómo puede ser un caso de estos? Por ejemplo, OpenText tiene una solución que se llama Extreme, que básicamente lo que ofrece es una nueva experiencia para los clientes, ¿no? O sea, que podamos tener prácticamente cualquier tipo de canal para comunicarnos, ya sea hay clientes que hasta siguen utilizando el fax, es un fax digital, pero es un fax, que si quieren comunicarse a través de un call center, si se quieren comunicar a través de un sitio, si se quieren comunicar a través de SMS, ¿de qué manera vas a mantener esta comunicación con tus usuarios para que podamos avanzar en este proceso de transformación digital? Entre más canales puedas tener de comunicación, más fácil le pones al usuario poder acceder a tus productos o a tus servicios. ¿Cuáles son imperativos? Bueno, que sean precisas, es decir, que no estés buscando la manera que, oye, cómo me cuesta poder entrar a la mensajería, oye, cómo me cuesta que alguien me conteste. No, tiene que ser precisa y en el momento en el cual yo lo requiero, ¿no? Los mensajes deben ser lo más personalizados posibles. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues obteniendo de esa información, de esa ingesta de información, la información clave que le va a representar un valor a mi usuario, ¿no? Que sea evidentemente cumpliendo las regulaciones, es decir, por ejemplo, la ley de protección de datos personales. No podemos usar información sensible. Eso es algo bien importante, ¿no? Y, bueno, la comunicación, como decía, multicanal y que sea personalizada. Finalmente, que se pueda comunicar a través de diferentes plataformas. Habrá usuarios que se conecten a través de, por ejemplo, si en tu organización a lo mejor ya utilizas SAP, o a lo mejor Salesforce, o a lo mejor Oracle, o sea, que sean plataformas que puedan utilizar lo que tu organización usa de manera constante para conectar, digamos, todas las áreas y departamentos. Entonces, OpenText básicamente lo que ofrece, me voy a regresar, perdón, justamente es como comentaba, esta captura en donde básicamente la información va a estar dada ya sea por dispositivos tipo IoT, por clientes, proveedores, el mismo gobierno, medios de pago, redes sociales, pueden ser diferentes,
En medio vamos a tener el procesamiento y en la parte de abajo, si ven diferentes marcas, justamente con la idea de que esta información puede interactuar en cualquiera de los elementos y de las plataformas que se muestran aquí, con integración adecuada. Y por último, que podamos tener entregas, ¿no? O sea, pues ya sea nuevos productos, un correo, los procesos de multicanal que hemos estado hablando, ya sea incluso hasta una impresión, ¿no? Finalmente, el camino hacia la experiencia digital va a implicar que podamos tener, como les decía, estos diferentes approaches, diferentes tipos de visiones. Una, pues evidentemente la de nuestros colaboradores pues, el nuevo trabajo. Ahora, por ejemplo, ya muchísimos están evaluando mantener el home office o a lo mejor mantener un esquema híbrido. Por otro lado, las cadenas de comunicación que tenemos con nuestros proveedores, la experiencia que le vamos a ofrecer a nuestros clientes y los procesos que vamos a digitalizar. Entonces, realmente es todo un path para que podamos llegar justamente a un negocio totalmente inteligente, seguro y conectado. Sin más, les agradezco muchísimo su atención y quedo abierta para preguntas. Muchas gracias, Samantha, por tu plática, bastante interesante. Tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿esta preparación de documentos también sirve para procesos de Big Data o automatización? Así es, total, y de hecho, en realidad es lo más, digamos, es quizá el fin más importante, que podamos extraer esta información y sí, efectivamente puede ser en documentos, y son los documentos, lo quiero llevar incluso a un siguiente nivel. No solamente son documentos, sino también son activos. Es decir, por ejemplo, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser sí efectivamente una imagen o puede ser un documento. Entonces, realmente toda esta información lo que me va a permitir justamente es hacer un análisis y generar esta Big Data. Vamos a tener una Big Data que si la ponemos a trabajar con sistemas de BI y de inteligencia artificial, nos va a entregar valor a nuestras organizaciones. Fantástico. Aún tenemos una última pregunta que es, ¿qué alternativas de firma electrónica hay para estos documentos digitalizados? O sea, ¿se pueden utilizar también en un contexto de firma electrónica y que sean legales también? Sí, así es. De hecho, OpenText en especial tiene una plataforma que se llama Core y efectivamente, pero hay muchísimas también en el mercado y se pueden implementar justamente estas soluciones asociadas a la parte de firma electrónica. Ya está muy regulado. Hay algunas entidades de gobierno, por ejemplo, como Secretaría de Economía, donde el SAT, por ejemplo, también Secretaría de Gobernación, que tienen ciertas regulaciones de cumplimiento que te exigen para que pueda ser válida, ¿no? Pero muchas veces, incluso dentro de las organizaciones, ya se utilizan justamente estas firmas porque están validadas dentro de la misma organización. Entonces, la realidad es que hay muchísimas alternativas y se pueden utilizar. Muy bien, Samantha, muchas gracias. Quedó todo bastante claro con respecto a este tema de la digitalización de documentos e información en la organización. Ya se nos fue el tiempo de las preguntas, pero si tienes algún correo de contacto o algo en el que te puedan enviar cualquier otra duda que tengan. Sí, claro que sí. Es zanguiano@opentext.com. Perfecto. Muchas gracias, Samantha, por tu tiempo y te haremos también llegar un reconocimiento por tu participación en IT Muchísimas Masters. gracias. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego.